Estamos con Roberto Feletti, ex viceministro de Economía y actual presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, un hombre clave en la Cámara del kirchnerismo, y con Aldo Piñanelli, expresidente del Banco Central, obviamente los dos economistas. Feletti, ¿qué está pasando con la economía? ¿Hay un complot? ¿Hay sectores que quieren desestabilizar financieramente al gobierno? Y lo que sorprende es, y lo hemos vivido, digo, en un contexto donde, por ejemplo, en la convertibilidad eran desequilibrios tremendos, infinanciables, insostenibles, y nadie hacía los planteos que hoy se escucha el gobierno. Digo, si nosotros miramos de acá hasta fin del 2015, Argentina tiene 12.700 millones de dólares de vencimientos, incluyendo 6.300 del BODEN 2015, el bono, que está cotizando no a precio default, por eso sorprende que un agregado de la Embajada norteamericana diga eso, sino que está cotizando a 92% de paridad. Tiene un superávit que va a cerrar este año probablemente con 6.000 millones de dólares, un poco más. Proyecta un superávit de 9.100 millones de dólares para el año que viene, con un crecimiento moderado. Digo, hay dólares suficientes para importar lo que hay que importar y hay dólares suficientes para cumplir los vencimientos de deuda. No estamos en una situación de estrés cambiario de tal magnitud que pueda haber un crack cambiario. Esto es lo que sorprende. Y el otro caso que sorprende en esa discusión es que efectivamente ha subido el desempleo del 7,2 al 7,5, el gobierno tuvo medidas para eso, ninguna empresa reclamó el subsidio a los salarios, y sin embargo se puso el problema del desempleo a punto tal que un sindicalista dice el país va a estallar. Cuando un sindicalista dice el país va a estallar, ¿por qué lo dice? Digo, en un contexto donde el desempleo es la mitad de lo que era en la convertibilidad, por ejemplo. Entonces me parece que hay cuestiones en las cuales la presidenta y el ministro de Economía ponen el foco y tienen razón, es la economía tiene todos los dólares que necesita para importar y para cumplir sus compromisos de deuda. ¿Le faltará el shock de inversión necesario para relanzar el crecimiento? Podemos discutirlo, y hay distintas fuentes de financiamiento, la multilateral, que también aparece bloqueada. Argentina arregla con el CIADI para destrabar créditos en el Banco Mundial y se demora. Digo, tenemos la bilateral con China y tenemos que ver, bueno, si las empresas vuelven o no a los mercados. Pero quiero decir, no hay una situación, es cierto que la economía se ha desacelerado desde un momento muy alto, el año pasado llegamos a mucha potencia en los bienes de consumo durables, pero la realidad es que no estamos en una situación ni de estrés cambiario violento, como hemos vivido otras veces, ni de un desempleo galopante, ni de una carencia de dólares monumental. Digo, entonces sorprende semejante, si pudiéramos discutir el tema económico en ese plano, estaríamos mucho más tranquilos todos. Ahora tratemos de discutir el tema integrándolo a Aldo Piñanelli. En todo caso, ustedes son los economistas. Bueno, ¿cuál es su visión de lo que está ocurriendo? Y me gustaría el diálogo. A ver, el gobierno está teniendo dos desequilibrios muy importantes en lo económico. Primero, que se triplicó el déficit fiscal en relación al año pasado, y esto está presionando sobre la política monetaria, porque hay que emitir dinero para cubrir ese déficit. Luego el Banco Central tiene que salir a aumentar el stock del EVAX, y eso está presionando sobre el mercado. Inflación, déficit fiscal y emisión monetaria. Del otro lado hay un problema serio de disponibilidad de dólares para la actividad económica. El Banco Central, al perder el Banco Central las herramientas de controlar la emisión monetaria y la política monetaria en sí mismo, porque del lado del Ministerio de Economía no hubo ninguna respuesta a las medidas que tomó correctamente en enero el Banco Central, como es un verdadero plan de estabilidad, nunca se hizo. El Banco Central se refugia ahora en la posibilidad de mantener las reservas del Banco Central en un mínimo de un rango de 28.000 millones de dólares. Y no suelta los dólares. No, pues yo estoy en la actividad privada actualmente, y las empresas no tenemos, mis clientes y mismo uno que está en la actividad, no tenemos normalmente el acceso al mercado oficial. Si uno quiere pagar un vencimiento financiero por alguna deuda privada, le va dando a cuenta gotas el Banco Central los dólares, el resto hay que ir al contado con liqui. Lo mismo pasa con las importaciones. Esto está presionando
al contado con liqui, porque eso es un mercado blanco y transparente, no es el blue. Es decir, los que fugan a 13,50. Y a través de los bonos, claro. Y la pregunta es si las empresas que compran dólares a 13,50 después lo van a trasladar a los precios, lo cual hace... Bueno, de hecho hay una presión... Un escenario de más inflación. ¿Qué pasa eso? O sea, si vos sos una industria y tenés que pagar 13,50 para pagar tu capital de trabajo, vas a tratar de cubrirte en los precios, porque no sabés en qué momento el central te va a poder dejar girar los dólares al dólar oficial. Así que esos son dos problemas estructurales hoy de la economía argentina que el ministro no admite. Yo creo que la gestión de Kicillof es un gran fracaso. Esto lo estoy estudiando históricamente. Hasta ahora no encontré un periodo de más fracaso que el de Kicillof si comparamos en qué estado agarró Kicillof la economía, que era un crecimiento del 3,5% el año pasado, una inflación del 25%, un déficit fiscal del 2% del PBI, reservas en el Banco Central que daba un equilibrio entre base monetaria y reservas del orden de los 6 pesos. Y hoy, bueno, si comparamos todo eso, hay caída de la actividad, caída del empleo, caída del salario real, caída de la inversión, más inflación, más déficit fiscal, menos reservas, y hay un gran deterioro. Yo creo que el ministro tendría que ser un poco más serio. Una cosa, bueno, la Presidenta de la Nación hará su esquema político haciendo la denuncia, tendrá o no sus pruebas, pero que el ministro le eche la culpa de su fracaso macroeconómico a terceros, me parece que es una excusa que nadie le va a creer. El tema del plan desestabilizador no sirve como argumento para explicar inflación, recesión, sí, claro, o dólar a crisis. Porque ¿sabés lo que pasa? Que el problema ya estaba antes del 30 de julio, que fue el día en que se rompió la posibilidad del acuerdo, ¿no? Sí, más allá, con los fondos buitres, más allá de las razones por las cuales el gobierno tomó la decisión de no solucionar el problema. El problema ya venía de antes. Obviamente que el problema de los buitres aceleró el problema, pero yo creo que tenemos, de una vez por todas, la Argentina se merece una discusión en serio del tema económico. Acá hace falta un verdadero plan de estabilidad económica. Tampoco se necesita un ajuste tan severo como otras veces. Ahora vamos a preguntarle a Feletti, no sé, ¿qué opina de lo que planteaba? A ver, ¿Falta un plan? ¿No hay plan para volver a crecer? Cada vez que hablamos de plan de estabilización y ajuste, por suerte en estos 11 años no tuvimos ninguno. Y a la gente la ponemos muy nerviosa con eso. Digo, yo lo que creo es que, primero, las importaciones no se están derrumbando, las importaciones no se están derrumbando y se accede al mercado de cambio a 8.45. Estamos logrando sostener la ventanilla porque yo no accedo. Bueno, pero estamos, no ha caído el nivel de importaciones. No ha caído el nivel de importaciones, sino un 10%. No ha caído tanto, no. Segundo punto, el déficit fiscal obedece a que estamos impidiendo que la energía se pague a precios internacionales para la industria. Es decir, todas las medidas que se toman es para favorecer a la industria. Que alguien pueda importar a 8.45, que pueda tener energía desvinculada del precio internacional, y eso se hace para proteger el empleo. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer una corrección brutal, obviamente produciríamos una caída del nivel de actividad, produciríamos un proceso de deterioro mayor del empleo. Digo, esto es lo que el gobierno impide. Y además, cuando uno pregunta, ¿faltan dólares para qué? ¿Para dolarizar ganancias o para que la economía funcione? Por eso yo arranqué diciendo, podemos pagar los servicios de deuda, podemos importar. Ahora, ¿qué es lo que hace falta de más dólares? ¿Dolarizar ganancias? Digo, porque la realidad es esa. La realidad es que hoy el gobierno está sosteniendo el nivel de actividad y está sosteniendo los vencimientos de deuda sin que eso implique un desbalance monumental, digo. Ahora, ¿por qué la gente tiene la impresión de que esta economía está rara, digamos, ¿no? Porque no está permitido comprar dólares. La inflación está en el 40%. Pero no está permitido comprar dólares para ahorrar. Digo, el problema es la dolarización. Digo, como era en el 2007 o como era en el 2008. Sí, pero tenías un nivel de salarios. Pero perdóname. Uno va a Uruguay, va a Brasil, va a Chile. Esta economía funciona de manera rara. La economía arrancó en el 2003 de una economía sobreajustada en lo externo. Sí. Hoy estamos en una economía sobreexpandida, es una economía que el año pasado tuvo un nivel de expansión alto. Pero supongamos un 3,5% de crecimiento. Que Guillermo logra, a través de una fórmula que obviamente esta economía no puede crecer si no tiene dólares. La pregunta que tenemos que hacernos los argentinos es por qué esta economía, ni bien le falta un poco de dólares, no podemos crecer. Porque ninguna economía para una economía de tamaño medio tan importante,
que no faltan los dólares para importar lo que hay que importar ni para pagar los servicios de deuda. Faltan dólares para dolarizar ganancias. Esta es la discusión de fondo y por eso la presidenta plantea esto. La discusión es esa. Parece que cuando la economía faltan dólares para que alguien pueda transformar sus ganancias en dólares, anda todo mal. Esta es la discusión y no es eso. La economía argentina es rica, es compleja, es el país número 25 del mundo por tamaño de su economía. Tendría que tener más capacidad de autogenerar su propio desarrollo. Y esta es la discusión que está en el centro de la escena hoy. Porque si no parece que si no tengo dólares para lograr que me sobra un peso y lo transformo en dólares, sobre todo en el sector empresario, no hablo de la gente común. Hablo del sector empresario, bueno, entonces ya está todo mal. Bajo la inversión, subo los precios. ¿Cómo se explica esto de que el que ahorra en un banco tiene 20% en pesos en un año y el que juega al dólar gana 50% en un año? O el que tenía dólares en una caja de ahorro en el banco tuvo 30%, que es lo que subió el gobierno al dólar oficial. Porque el problema es... El dólar oficial subió 30%, el plazo fijo es 20% y el dólar paralelo subió 50%. El problema es medir el precio de la economía por el dólar blue. Digo, bueno, mirámoslo por el dólar oficial, subió 30% de principio de año el dólar oficial. O el que compró los bonos de YPF, que los promocionaron tanto, sí, 19% anual en pesos. El que se quedó con sus dólares depositados en el banco, hoy tiene 30% más que lo que subió el gobierno en dólar oficial. Están mirando al que compró bonos estos 6 meses. El que compró bonos de YPF, el que se quedó con los dólares el año pasado no le fue así. Digo, durante mucho tiempo vos ganaste... El año pasado subió 30% respecto del tipo de cambio, durante muchísimos años vos ganaste 10 o 11 puntos. Dejabas la plata en el banco, te pagaban el 10, 12 y ganabas 10%. Digo, la realidad es que nosotros, y este es el problema de la discusión en la Argentina, que cualquier insuficiencia de dólares, vos lo decías, parece que dentro de poco vamos a tener que volver a la convertibilidad. No podemos emitir un peso si no tenemos un dólar guardado en el Banco Central. Y esto es grave para una economía tan grande. Es grave. Hoy ya emitieron 14 pesos por cada dólar que hay guardado en el Banco Central. Pero la economía no se ha desmonetizado, seguimos teniendo el mismo nivel de base monetaria del 10%. Los coeficientes de monetización de la Argentina son la mitad de los de Brasil. ¿Por qué? Porque habrá un empresariado en Brasil que valora el real. Digo, eso también hay que discutirlo. Piñanelli, a ver, tenemos un riesgo, no sé, Felipe dice que la gente sigue apostando al peso, digamos, la gente sigue confiando en el peso. Yo lo que sigo diciendo es que no estamos en niveles de monetización... Pero para que la gente lo entienda, ¿qué significa? ¿Que la gente quiere más pesos? A ver, lo que digo es que el volumen de pesos que hay hoy en la economía argentina no es distinto al que había en la convertibilidad o en otros episodios históricos. Es un 30%, la totalidad de pesos en los bolsillos, en los bancos, en cualquier lado, es el mismo 30%. O sea que se puede seguir emitiendo pesos sin problema. El nivel de pesos se mantiene igual hace 3 años, digo. No, te pregunto eso, ¿no? Sí, por eso. Bueno, el problema de la demanda de pesos, es quién repudia los pesos. Obviamente, yo le digo a una persona común, no es la discusión. La discusión es quién piensa que todo peso que me sobra o cómo mido la ganancia, tengo que hacerlo en dólares. Ese es el problema serio. Bueno, acá el problema es que lamentablemente el gobierno está cometiendo un pecado original que aumenta la circulación de pesos y la velocidad del dinero en la economía que nadie quiere para ahorrar o reservar, entonces se va al dólar. Ese es un problema. El otro problema es que el gobierno ha expandido los distintos agregados monetarios. Acá hay un problema de demanda de pesos, pero por ejemplo, la base monetaria, que hoy es aproximadamente el 11% del PBI, en la convertibilidad era del 10-11%, porque tenía demanda. Hoy el peso no tiene demanda, pero hay LEVAX, que son pesos que también se emitieron y el central tiene que pagar la tasa de interés, que ya son más de la mitad de la base monetaria. O sea que en realidad, si sumamos, pues la gente no va a entender. No podemos tan técnicos, y bueno, pero entienden el este político está en la cara del piso. Lo que digo es con una especie ¿por qué no explicamos una cosa muy simple? A ver, en este camino, ¿vamos a una devaluación o no? Sí, ya está la devaluación, 13,50 si querés comprar un dólar para pagar importaciones. ¿De qué estamos hablando? Ya está, la devaluación ya está implícita. 55 mil millones de dólares que se pagan a 8,45. El mercado ya está devaluando y es imposible hacer costos a 8.50, 8.40, lo que está el dólar oficial. Estamos ante una situación límite
con un gobierno que no tiene la menor idea de cómo salir de la situación, pero ni la menor idea. Están en el día a día buscando culpables. Mañana va a ser Barrio Nuevo, pasado Maximiliano Montenegro y pasado Aldo Piñanelli, porque decimos tales cosas. La realidad es que estamos ante una situación sumamente complicada, la gente lo sabe, la gente en la calle, los empresarios, y el gobierno no tiene ni la menor idea de cómo se sale, con un equipo económico que nos está usando de conejita de Indias, y el único sector que teníamos serio, que era el Banco Central, que está rezagado, y la única herramienta que le quedó al Banco Central es tratar de que no baje de 28.000 millones de dólares de la reserva, por lo cual pisa los dólares. Entonces, estamos en una situación muy complicada, el gobierno vuelve a errar el diagnóstico, busca responsabilidad en terceros, somos el único país de América Latina, fuera de Venezuela, que tenemos este tipo de problemas. Todo el resto de los países latinoamericanos no saben qué hacer con los dólares porque sobran. La Reserva Federal de Estados Unidos acaba de anunciar que va a continuar por mucho tiempo con la tasa de interés bajísima del 0%, y Argentina no lo está aprovechando. Entonces lo que necesitamos es un gobierno que madure, un gobierno que tome un buen diagnóstico y tratar de llegar lo mejor posible a diciembre del 2015. Si no, esto va a ser muy traumático y el costo lo está pagando la gente común. Feletti. Los dólares sobran en el mundo, pero las economías desarrolladas no se reactivan. Digo, este cuento de que está la tasa baratísima, sobran dólares, ahora las economías desarrolladas están planchaditas, o sea que algo pasa porque los dólares no le llegan a la gente. En segundo lugar, al pueblo, para que compra. Pero además, lo que yo digo, concreto, real, es 400.000 millones de pesos. Esta es la base monetaria. Es mucho poco para un país de 40 millones de habitantes, 400.000 millones. El 10% del producto es mucho poco. ¿Por qué no hay demanda de pesos? Si la gente compra, consume, aparte, es cierto que el nivel de actividad está estancado, pero está estancado desde el 1.000.000 de autos, 1.600.000 lavarropas, el año pasado se creció, 3 millones de televisores. Digo, el gobierno está trabajando sobre eso. Ahora, el gobierno también quería resolver, ya que, y tomamos lo de Aldo, bueno, queremos resolver el frente externo. El gobierno venía arreglando Club de París, con un criterio muy lógico que era vamos a pagar más si llegan inversiones, arregló Ciadi para destrabar los créditos del Banco Mundial, que era un pedido de los Estados Unidos, arregló Repsol para mejorar las inversiones en YPF. No es real que el gobierno desconoce. Ahora se topa con Gresa, y lo hemos discutido hasta el hartazgo, y se topó con Gresa. Ahora el gobierno venía arreglando el frente externo, y el dato más importante es que el Bodén 2015, un bono interno, cotiza a precio de paridad de 92%. Porque se usa para dolarizar, sí, para si todo el mundo, comprar en pesos el Bodén, si todo el mundo el año que viene. Sí, pero si todo el mundo pensara el año que viene que Argentina no paga los 6.400 millones de dólares, si estuviéramos en esa situación de catástrofe, cotizaría a precio de default. ¿Cómo el agregado de la Embajada Americana habla de default cuando un bono de la Argentina no cotiza a precio de default? No cotiza, sino si todo el mundo pensara que el año que viene Argentina no tiene los dólares para poner 6.400 millones de dólares, 6.361 millones de dólares, uno sobre otro, la cotización del bono se derrumbaría. Así que todo el mundo piensa que Argentina va a pagar y todo el mundo sabe que Argentina tiene los dólares para no puede haber un problema, más allá de una cuestión ideológica, un problema de mala praxis. Uno sabe que el cepo al dólar se puso para pagar la deuda. Es decir, Cristina pagó 20.000 millones de dólares de la reserva. Quedamos con reservas muy flaquitas, que no se las venden solo al que no puede, al que quiere ahorrar, sino no se la venden al que quiere importar insumos. Pero porque Cristina cree que manejar una economía es pagar la deuda. Perdóname, si las importaciones que te hace funcionar una economía. En el año 2009. Por eso se compra el BOE en 2015. Pero perdóname, en el 2009 las importaciones cayeron un 26%. Cristina va a vender la Quinta de Olivos, pero va a pagar el BOE en 2015, en octubre del año que viene. Ahora, que la economía funcione es otra cosa. Pero la economía ha funcionado durante 10 años de estos 11 y ahora no está creciendo tanto, digo, porque si no parece que esto, nosotros gobernamos hace 11 años, hicimos crecer el país, bajamos el desempleo del 21 al 7,5 y resulta que ahora no tenemos ni la menor idea qué hacer. No es así. Les hago una pregunta. Tuvimos la reestructuración de deuda más exitosa de las otras dos anteriores. Les hago una pregunta más. ¿Qué hacemos con la inflación? Porque la devaluación, olvidémonos del dólar, no existe más el dólar. Ahora, 40% de inflación, 35% de inflación, los pesos se devaluaron 35 o 40%. El peso lo devaluamos 35% este año, o 40%, como dice Macri en la Ciudad de Buenos Aires. ¿La ley de abastecimiento es para luchar contra la inflación? La ley de abastecimiento lo que apunta es a mejorar las condiciones de mercado, para que el mercado sea un mejor asignador de recursos. Eso es lo que apunta, que no haya renta monopólica y que la pyme no tenga dónde financiarse, tiene que financiar a la gran empresa para que podamos
defender al consumidor, digo, ese es el objetivo de la ley. Eso también fue un debate absurdo, nadie dijo que nunca el gobierno fue a los campos a sacar los silobolsas. Hoy lo desmintió Kicillof. Pero jamás pasó eso, ¿quién dijo eso? No, jamás pasó. Jamás hizo eso el gobierno. ¿Por qué estamos discutiendo eso si en 11 años de gobierno nunca lo hicimos? Y porque tampoco dijeron que iban a poner cepo al dólar, porque tampoco dijeron que iban a devaluar, porque muchas cosas que han pasado en los últimos tiempos que se dijo que nunca se iba así, y nunca lo habían hecho, con Kirchner nunca se había hecho. Digamos, ahora está ocurriendo. El cepo al dólar, el devaluar. La regulación cambiaria le permitió a Argentina, frente a la falta de dólares, la gente no sufrir una crisis. Recordemos qué pasó cuando faltaron dólares en la Argentina. Se asaltaban la reserva del Banco Central y había una mega devaluación donde el pueblo la pagaba. Recordemos 2001-2002, 94-95, que para sostener la convertibilidad había 18,6% de desempleo. Recordemos 89-90. Gracias a que hay regulación cambiaria, y los trabajadores me pueden estar escuchando, no tuvieron un sablazo de mega devaluación sobre sus cabezas. La mega devaluación ya se hizo, el dólar hace un año valía la mitad de lo que vale hoy, así que íbamos por un camino sin demasiado retorno para la Argentina en lo económico. Somos la segunda economía más alta en inflación, ya la economía está en recesión. Hace falta un nuevo diagnóstico, nuevas medidas, porque si seguimos despilfarrando el gasto público, seguimos sin poder capturar ahorro e inversión en la Argentina, va a ser muy difícil salir, ¿no? Va a ser un ciclo muy negativo de la economía. Gracias a los dos, Feletti, gracias por estar esta noche en Plan M, gracias Piñanelli. Piñanelli anotado en la lista de la conspiración. Estoy en la conspiración. Si alguien dudaba, después lo que acaba de decir esta noche Piñanelli, que la mega devaluación que se produjo para que el peronismo vuelva al poder. ¿Puedo decir algo sobre Piñanelli? Fue un gran presidente de Banco Central. Aparte con Feletti somos amigos. Fue un gran presidente de Banco Central y defendió a la banca pública y al país de la dolarización. Y ahora con Massa perdió el rumbo. No sé qué está, y si se puede equivocar, con Massa perdió el rumbo.